Dos y tres. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Castelblanco y estoy con mi compañero Camilo. A continuación vamos a exponer nuestro trabajo. Bueno, entonces el primer punto era renombrar la variable y no es más que cambiar una variable aquí que tenía otro nombre y ponerle ese nombre. Adicionalmente, cambiar esta variable por esta. Bueno, entonces aquí pues cargamos la base de datos, aquí es un pantallazo y aquí pues está la primera parte que no es más que cambiar la variable por el nombre bien hecho. Bueno, en la parte B ya vemos el código, aquí, pues aquí hay un resumen como de todas las variables que tenemos. Nos dimos cuenta que el programa tiene una sensibilidad a las minúsculas y a las mayúsculas y eso lo vamos a mirar más adelante. Bueno, aquí podemos ver el código, que no es más que cambiar, que cada vez que aparezca esta palabra, aparezca esta otra y así sucesivamente. Bueno, después vamos para la variable, a crear una variable de sexo y que en vez de que diga mujer y después hombre. Entonces en el taller, pues en la base de datos teníamos masculino y femenino, entonces simplemente fue crear una nueva variable que se llame sexo y cada vez que aparezca masculino le doy un nombre de hombre y también así para el caso de femenino, pero en este caso mujer. Bueno, después nos dicen que es el crédito del consumo otorgado, nosotros creamos esa definición que es el crédito del consumo otorgado, en este caso sería el monto prestado o valor de crédito aprobado, eso fue lo que nosotros dijimos. Bueno, haga una exploración de los datos y clasifica las variables denominales, ordinales, discretas o continuas. Entonces, nosotros tenemos como definición que las variables discretas son aquellas que son números enteros, es decir, la edad y todo lo que se corresponde a fechas. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos que nosotros tenemos 11.1 años, sino que tenemos 11 años y así. Y los días exactamente lo mismo. En el caso de hablar de una fecha. Eh, Nominal pues es un carácter donde no tiene ningún orden, donde podemos escribir texto, lo que sea. Y ordinal, por eso está aquí el sexo, la cabeza de hogar y todas las que decimos llamado nominales. Y la ordinal son todas aquellas que pueden ser ordenadas, como el estrato. El estrato puede ir de 0 a 6, como en este caso, y darles un puesto pues ordenado. Ya, eso es todo. Ya pase dos Hola, yo soy minutos. Camilo. Entonces, como veníamos, se nos pedía revisar los datos, si había algún error y explicarlos. En Strato teníamos el problema de que lo tomaba como si fuera algo continuo y ya habíamos dicho que era ordinal, por lo tanto había que corregirlo. Aquí lo corregimos y pues ya viene como si fuera un conteo. De los datos podemos resumir que el 75% de los préstamos se dieron los primeros 6 meses del año, que el 50% fueron hechos en el 2018 y que la mayor parte fueron a mujer. Y que entre todas las personas el 50% tenían una edad que oscilaba entre los 31 y 57 años. Luego se nos pedía tomar una variable y sacarle unos datos. Entonces la variable que tomamos fue monto prestado. Entonces decíamos que le sacábamos la frecuencia absoluta, relativa y relativas porcentuales. Aquí las tenemos. Tenemos la cantidad, la frecuencia y las relativas porcentuales, pues se saca directamente. Se nos pedía que le sacáramos la mediana, la media y la desviación estándar. Aquí lo sacamos. También le sacamos unas cuantas más de 12.152 datos. Eh, Se nos pedía también hacerle un histograma y explicarlo. Como en el programa podemos ver, la mayoría de los datos fueron de 200.000 pesos, con un total de más de 8.000 datos en 200.000 pesos. Además de eso, había un poco más de 200.000 y algunos en 300.000. Lo demás no tenían tanta relevancia. Listo. Entonces luego venía el cuestionario donde primero se nos decía que qué es el crédito de consumo otorgado. Eso ya lo habíamos explicado anteriormente. En la segunda tenemos que hiciéramos un box plot con la variable edad y lo interpretáramos. Aquí lo hicimos, sacamos lo mismo que yo había dicho antes, que el 50% de los datos se hicieron en un rango de 31 a 57 años. Y en el bigote inferior podemos ver que un 25% eran desde los 18 hasta los menos de 31. Y ya el otro bigote pues era el resto de edad, que ya era muy diversa.
Luego se nos pedía un porcentaje de las personas que son cabeza de hogar, que habíamos dicho que el porcentaje era un 33.13% y de los que no un 53.29%. También tenía en cuenta que hay datos atípicos. 4 era cuántas personas viven en el barrio La Pradera. Después de revisar este código que tenemos aquí, encontramos que vivían 59 personas. Luego en la 5 se nos pedía a qué zona pertenece la mayoría de las personas. Tenemos que la mayoría de las personas provienen de la zona nororiental y que la menor cantidad de personas venían de la zona suroriental con un 0.23%. Luego se nos pedía que realizáramos un estudio sobre las mujeres para ver cuál era el mayor, si eran un mayor porcentaje de cabezas de hogar o que no son cabeza de hogar. Pues aquí tenemos el porcentualmente y tenemos que la mayor parte es que no son cabeza de hogar con un 54.69% y que sí con un 29.35%, de nuevo teniendo en cuenta que hay datos atípicos como solidaria y aporte económico. Luego tenemos en la 7 que entre las personas que son emprendedoras la mayoría son hombres o mujeres. Bueno, usando este código nos dimos de cuenta que entre el total de datos, que aquí tenemos 8.900 hombres y 7.748 mujeres, tenemos que menos de un 10% de los hombres son emprendedores del total de datos y un poco más del 19% de mujeres son emprendedoras, por lo que podemos decir que había más mujeres emprendedoras en el conjunto de datos recibidos. Luego nos decía que hiciéramos un análisis con respecto al estrato y el monto prestado y utilizáramos tablas y gráficos para realizar conclusiones. ¿Listo? Pues podemos decir que en el estrato 2 y 3 hubo la mayor cantidad de montos prestados y en general predominaba los 200.000 pesos. Pero también podemos ver que en el estrato 3 ya había una mayor cantidad de préstamos de 300.000 pesos. ¿A qué hago referencia a eso? Porque luego hicimos una mediana, una desviación estándar, la media, y mediana aquí, y el rango intercuantil. Y en el rango intercuantil encontramos que casi todos el rango intercuantil no había diferencia, mientras que en el estrato 3 hubo una diferencia de 100.000 pesos, o sea que sí hubo mayor diferencia de préstamos en el estrato 3. En los demás era muy general. Entonces luego se nos pide realizar un análisis de las muestras dividiendo los grupos entre jóvenes adultos y adultos mayores dependiendo de una edad que se nos daba, y nos pedían observar si cambiaba algo con los estratos anteriormente definidos. Listo, pues resultaba que en los jóvenes, que vendría siendo encontrábamos que la mayor parte de los jóvenes eran de estrato 1 y 2, 1, 2 y 3, generalmente en un estrato 2. En la parte de los adultos encontramos que ya no había tanta diferencia entre el estrato 2 y 3, con una mayoría en el estrato 2, pero que la diferencia no era mucha. Luego encontrábamos que en los adultos mayores ya la mayoría eran de estrato 3, aunque habían todavía estrato 2, la gran mayoría eran del estrato 3, por lo que se denota una tendencia separando estos datos. Luego venía en la 10 y nos pedía un resumen de todas las variables que vivían en la zona suroriental. Bueno, pues no habían muchas variables con el conjunto de datos completo, las edades eran generalmente iguales, cabezas de familia era menor, aunque sí había una mayor cantidad comparado con los otros. En el estrato sí podíamos ver que había una mayor cantidad de personas que estaban en el estrato 3. En cuanto a barrio, vereda, zona, fechas y mes y año, no le tomamos en cuenta porque eran igual que las anteriores. El monto prestado podemos darnos de cuenta de que entre el primer rango intercuartil y el tercer rango intercuartil seguía siendo de 200.000, la mediana seguía siendo igual, el menor préstamo fue de 100.000 y el mayor fue de 450.000, o sea no había mucha diferencia, pero sí se notaba lo de los 200.000. En las comunas no había diferencia, en el sexo, en las comunas solo estaban las que pertenecían a y en el sexo se podía ver que había más mujeres que hombres. Y pues eso sería todo para nuestro taller. Gracias.